En este quinto apartado vamos a ver la división de los números naturales. Es la cuarta de las operaciones que hemos visto. Hemos visto la suma, la resta, la multiplicación y ahora la división. La división tiene esta forma de aquí, donde tenemos el dividendo, el divisor, el cociente, que es el resultado de la división, y el resto, que a veces aparece en una división. Todos debéis saber que si tenemos esta forma, hay una propiedad que se cumple en la división que siempre se cumple, y es que el cociente por el divisor más al resto da igual al dividendo. Es una propiedad que iremos viendo muy a menudo y que muchas veces nos pedirán a la hora de multiplicar, en este caso de dividir. Una propiedad muy importante de la división. Podemos identificar dos tipos de división, que es la exacta, cuando el resto, que es este número que está aquí, va a dar 0, y la entera, cuando el resto es diferente de 0. En este caso imagino que ya habréis visto muchas multiplicaciones en la primaria, y ya más o menos imagino que sabréis cómo se divide, muchas divisiones, y ya sabéis cómo se divide. Por lo tanto, vamos a poner como ejemplo este de aquí, solo para recordar. Lo vamos a hacer, en este caso, por el método antiguo, que es, por el método más básico, que es, tomamos por ejemplo el primer número, el 1 es más pequeño que el 2, tomamos los dos primeros, para llegar a 18 lo voy a multiplicar, en este caso, por 9. 9 por 2 da 18, aquí viene un 18 restando, y 18 menos 18 da 0. Este es el resto, tengo dividendo el 18, divisor el 2, cociente el 9, resto 0. ¿Sí? En este caso, si yo quiero hacer esta comprobación, vamos a ver si esto se cumple o no. El cociente hemos dicho que era 9, por el divisor, que en este caso es 2, más el resto, que en este caso el resto es 0, ¿a qué va a dar igual? 9 por 2, 18, más 0, 18. ¿Se cumple? Sí. Pues entonces, he hecho bien la división. Segundo de los casos es cuando la división es entera y por lo tanto el resto no va a ser 0. Por lo tanto, pongamos por ejemplo la división de 15 partido 2. En este caso, si esto es cierto, vamos a dividir a ver qué ocurre. Para llegar a 15 lo mejor va a ser multiplicar por 7, 2 por 7, 14, vengo aquí 14 restando, y me quedará un 1. Como el 1 es menor que el 2, ya no puedo hacer nada más, y por lo tanto vamos a ver si se cumple o no lo que hemos dicho. Por lo tanto, cociente es 7, por divisor es 2, más el resto que va a ser un 1. 7 por 2, 14, más 1, 15. ¿Coincide con 15? Sí, perfecto, he hecho bien la división. Os he hablado de que método antiguo, método es sencillamente que muchas veces el hecho de poner aquí el número negativo y restar, cuando ya habéis hecho muchas divisiones, ya no se pone y se hace directamente. Y ya lo iremos viendo más adelante cuando resolvamos ejercicios, que yo ya no me voy a entretener a poner el número negativo restando y lo haré directamente. Pero bueno, para empezar a recordar no está nada mal. Entonces hemos visto la forma que tiene la división, una propiedad muy importante que tiene la división para comprobar si la hemos hecho bien o no, y dos tipos de divisiones, exacta con resto 0 y entera con resto diferente que 0. Para acabar vamos a ver tres propiedades interesantes. Primera de ellas es que la división no es interna, por lo tanto dividir dos números no siempre, a veces sí, pero no siempre, me devuelve un natural. ¿Por qué? Fijaos, recordad que el grupo de los naturales era en este caso 0, 1, 2, 3, 4 y etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahora, nuestro problema es que, por ejemplo, la suma y la multiplicación de números de aquí siempre se iban a la derecha, el resultado, por lo tanto, como estaba dentro del grupo, ya que esto llega a infinito, era interna. La resta se daba el caso de que si yo tomaba dos números, en este caso, por ejemplo, el 2 y el 4, siempre yo iba a ir hacia la izquierda o me mantendría. Peligrando, llegando a un punto, por ejemplo, que si hacía 2 menos 4, el resultado es menos 2, es un número negativo, se sale de los números naturales, entonces no es interna. En este caso no es tanto un problema de que yo me vaya mucho a la izquierda, sino que es un problema de que yo me quede en medio de los números. Por ejemplo, de que el resultado de una división me dé 2,5. Ya que, por ejemplo, pongamos el caso de que yo digo 5 dividido entre 2, si todos sabemos que si yo divido 5 entre 2, el resultado correcto sería 2,5.
Fijaos que 2,5 no pertenece a los naturales porque los naturales no tienen decimales ni tienen números negativos. Entonces, el peligro aquí en este caso es que me quede entre medio de dos números y entonces este 2,5 no pertenecería a los naturales. Por lo tanto, esa es la explicación de que no es interna. Luego tenemos otra propiedad que dice que no es conmutativa, ya que no puedo alterar el orden, en este caso, del dividendo y divisor, ya que el resultado será diferente. Bueno, parece bastante obvio. No es lo mismo 4 partido por 2, que en este caso va a dar 2, que 2 partido por 4, que en este caso va a dar 0,5. Y además, este número tampoco pertenece a los naturales, por tanto, aún peor. Por lo tanto, veis que aquí 2 y 0,5 no es el mismo número y por lo tanto no es conmutativa. Como último, quería hablaros del número 0. Es muy importante el número 0, ya que 0 dividido entre cualquier número nos va a dar siempre 0. Recordadlo, 0 entre cualquier número, 0 entre 3, 0 entre 4, 0 entre 1000, siempre va a dar 0. Por eso quería comentaros el caso del número 0. Luego, si nos avanzamos un poquito al temario, quiero que ya empecéis a interiorizar un concepto, una cosa importante que tiene el número 0, y es que dividir, esto es una fracción, eso significa una división, 0 dividido entre a. Dividir cualquier número entre 0 nos va a dar como resultado el número infinito. Y a su vez, dividir cualquier número por el número infinito nos va a dar 0. Esto no entra en este temario, pero ya quiero que lo vayáis memorizando, lo vayáis interiorizando este concepto, porque es muy importante para más adelante. Ya veréis que lo utilizaremos mucho cuando hablemos de funciones, gráficas y todo esto. Por lo tanto, ya iros quedando con esta copla, iros quedando con esta idea, que más adelante la volveremos a ver. Sencillamente me avanzaba ya que hablaba de las divisiones y el número 0. Para lo que os toca a vosotros, en este caso, es entender que si yo divido el 0 entre cualquier número, siempre me va a dar 0.